Bueno, me parece que ya ahí estamos, ¿eh? Estamos ya, ya me está dando la transmisión. Comenzamos en un momento más, en un minuto. Si gustan, podemos ir compartiendo la transmisión. Comenzar en un minuto, yo creo que comienza. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Este, este es una edición más de Filosofía en el Ágora. Y solamente, bueno, queremos recordarles que, por supuesto, este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Ágora de la ciudad. Y hoy, bueno, pues estamos en esta segunda sesión de las charlas de filosofía en el Ágora del mes de febrero, que lleva por título Banquetes del Cuerpo y el Espíritu. Una conversación muy interesante. Ya sostuvimos una primera parte que iba principalmente a la cuestión de la gastrosofía, si mal no recuerdo. Un concepto relativamente nuevo, toda una beta de investigación ahí del pensamiento enfocada pues a lo referente a la comida, ¿no? Y ya, ya hablábamos, hoy me acompañan nuevamente mis amigos y colaboradores, Enrique Sánchez Ballesteros, Luis Capistrán y Ricardo Paredes, a quien yo les doy la más cordial bienvenida a los filósofos de esta mesa. Bienvenidos, compañeros. Bienvenido. Gracias por la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, le recordamos a todo el público que estamos en vivo. Si vieron la charla anterior y si no la vieron, les recomendamos ir y consultarla. Realmente se puso interesante. Les recordamos que estamos en vivo. Nos gustaría interactuar con ustedes. Pueden hacerlo mediante preguntas, comentarios, algún comentario a la gente que estaremos charlando alrededor de la gastrosofía. Pues, ¿cómo ves, Enrique? ¿Con qué impresiones te quedaste de la charla anterior? ¿Hay algunos comentarios por ahí? ¿Cómo retomaríamos este hilo? Bien, pues antes que nada agradecer a las personas que nos siguen. Efectivamente, la charla anterior generó algunos comentarios interesantes y entre las preguntas que encontramos ahí, que dejaron a la charla, pues a mí me llamó la atención este planteamiento entre comida y ética, ¿no? Si bien la charla anterior hablamos un poco de la relación que puede tener la ética con la comida, nos enfocamos primordialmente en una ética colectiva, es decir, al menos yo toqué las cuestiones relativas a la distribución de alimentos y a la calidad de alimentos a las que tiene acceso las personas, ¿no? Pero eso sería como una relación general, pues es un bien común, ¿no? El acceso a los alimentos y el acceso a alimentos de calidad creo que es una cuestión ética colectiva, de ética colectiva. No obstante, también pues no pudimos hablar, ¿no? Era corto el tiempo y son muchos las aristas que tiene este tema. Y también podemos abordar la ética en un sentido personal, ¿no? ¿Cómo podría tener la comida relación con la ética en un sentido personal? Bueno, a mí me parece que la cuestión de la ética en la contemporaneidad está muy ligada al cuidado de sí, ¿no? Los individuos estamos constituidos con libertad, ¿no? Somos libres de realizar ciertas acciones y pues una de ellas es elegir nuestros alimentos, ¿no? Cuando se trata del cuidado de sí, no solo es el cuidado del espíritu, no solo es el cuidado de nuestras ideas, sino que también es el cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de ética y alimentación, pues lo primero que se me viene a la mente es esta cuestión, ¿no? Debemos procurar una alimentación sana para el cuidado de sí.
una alimentación que te permita a ti desarrollarte como ser humano, que te permita estar sano, que te permita enfrentar todas las actividades que tú realizas en el día a día, ¿no? No obstante, haciendo ese matiz que me parece pertinente, la pregunta que nos dejaron ahí en la charla estaba encaminada al consumo que hay en otros países de algunos animales que en nuestro país son animales domésticos, ¿no? Resulta que en México, ¿no? En donde vivimos, el gato, el perro, son animales domésticos con los cuales tenemos mucha relación, con los cuales nos encariñamos, ¿no? Y en otros países estos animales son objeto de consumo, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante la pregunta porque en específico iba a relacionar ética con comida, pero la pregunta era directa, ¿no? ¿Qué se piensa del consumo de los perros, ¿no? Entonces, bueno, por ahí uno no evita pensar en las bromas, ¿no? De los taquitos de la esquina que están hechos de perro, ¿no? Es una leyenda urbana o no sé qué tal leyenda urbana, pero bueno, es parte incluso de nuestra cultura, ¿no? Vamos a echar unos taquitos y en lugar de decir de suadero, decimos de suaperro, ¿no? Es algo muy nuestro, es algo muy cultural, claro, por supuesto, ¿no? Es parte de nuestra concepción en torno a los alimentos. Entonces, bueno, regreso al planteamiento. Pues es complicado, ¿no? Yo creo que ningún animal está hecho directamente en un sentido esencial para que lo consumamos, tanto para que lo consumamos o no lo consumamos, ¿no? Yo creo que el consumo de un producto tiene que ver con los gustos, la geografía, la idiosincrasia, ¿no? Por ahí si alguna cultura, como es el caso de la India, venera cierto animal, pues no se lo come, ¿no? Porque tiene una veneración ideológica, religiosa, incluso ética, ¿no? Hoy en día estas nuevas corrientes éticas que tratan de vigilar la ecología y el cuidado de los animales y tienden a las cuestiones del veganismo, ¿no? Para no consumir carne proveniente de animales, pues tienden a eso, a vigilar, a proteger el medio ambiente, a los animales, a las otras especies, ¿no? La argumentación me parece interesante, no obstante me parece discutible. ¿Qué hay de fondo cuando nosotros nos comemos a las otras especies? Estos grupos de alguna manera defienden que cuando nosotros nos sentimos con el derecho de comernos a las otras especies, estamos poniendo a nuestra especie en el centro, ¿no? Y las demás especies pues tienen su existencia, digámoslo de alguna manera, subordinada a la nuestra, en el sentido de que están destinadas para que nosotros las consumamos, ¿no? No obstante, yo considero que es una cuestión cultural, ¿no? Obviamente una persona que está enamorado con un animal, pues no se lo va a consumir o le va a costar trabajo consumirlo, ¿no? Pero yo diría que en tiempos de hambre, no sé, creo que hay cosas o reglas que se llegan a romper, ¿no? No sé, me imagino que también las personas que tienen gallinas y pollitos en las granjas, ¿no? El hecho de cuidarlos y convivir con ellos, pues de alguna manera también pueden establecer un nexo, un cariño, ¿no? Y ese pollo, esa gallina se engorda todo un año, llega el 24 y pues hay que cocinarla para la cena, ¿no? Entonces, o pasa con el cochino también, ¿no? Los engordan todo un año para que en el periodo de fiestas navideñas sean consumidos. Y bueno, también tienen convivencia con ese tipo de animales, ¿no? Entonces, a mí me parece que no tanto determina el animal en sí, sino que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? A nosotros nos parece aberrante porque nosotros abrazamos, besamos a los perros, ¿no? Estamos en una cultura donde tenemos una convivencia estrecha con ellos. No obstante, no todas las culturas son así, ¿no? Y a otras están abiertas al consumo de ese tipo de animales. Pero bueno, no sé, eso es lo que yo pienso al respecto, ¿no? No sé qué piensan mis compañeros o mis colegas por acá. Bueno, a mí me llama mucho la atención que, bueno, se habla desde lo común, ¿no? Cuando se pensó esa relación de ética y los alimentos, se pensó rápidamente en las mascotas, se pensó en esta cuestión de consumir perros o gatos, muy común allá por los países orientales. Pero a mí se me vino a la mente un artículo que justo planteaba en la revista sobre el gourmet de la diferencia. Y es que ahorita no lo tengo fresco, pero recuerdo una nota
sobre el canibalismo, sobre el consumo de carne humana, incluso en el que hay personas que se venden para ser consumidas. O sea, hubo un caso, repito, no recuerdo bien el nombre de la persona, pero hubo quien se vendió y quien compró a esta persona para que pues, pueda ser cocinada parte por parte. Entonces, ese también es otro de los temas un tanto tabús en el que las personas buscan relacionar los sabores, esta experimentación de alimentos que ya excede desde el punto de vista ético, no solamente con los animales, sino también con los seres humanos. Y eso, bueno, puede llamar mucho la atención a la hora de pensar la comida. ¿Hasta qué extremo estamos conscientes del consumo de la carne o de cualquier especie, ya incluyendo la humana? No sé, en ese Bueno, punto podríamos plantear algo interesante. sí, bueno, como bien decías, Enrique, me parece que ya la charla ya entró mente a una cuestión que siempre ha sido medular ahí en la filosofía, que es la ética, ¿no? Yo creo que salvo ciertos eventos culturales, como dices, y que bueno, que también pasamos rozando una cuestión coyuntural, porque precisamente le echamos la culpa de la pandemia a un murciélago, ¿no? Al consumo de estos animales extraños en regiones extrañas del mundo. Pero fuera de estos eventos culturales, yo creo que quizá también tendremos que estar pensando en la ética en términos de la crianza de los animales, ¿no? Es un tema que es más ético, ¿no? Por ejemplo, estas granjas donde crían animales ya alterados genéticamente, donde no los dejan ver la luz, donde simplemente los tienen engordando para una producción express y masiva, y finalmente terminamos comiendo este tipo de cuestiones. Otro lado que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es la gente que, por ejemplo, reprueba de alguna manera la cacería, aunque esta cacería termine en un consumo del animal cazado, por así decirlo. Claro. Y dicen que es una barbarie, que es primitivo, es todo esto. Pero realmente, por ejemplo, pocas veces nos ponemos a pensar que cuando vamos al supermercado y compramos una charolita de carne empaquetada, lo que estamos haciendo es pagar porque alguien más case esos animales o mate esos animales, ¿no? Entonces, tiene muchas aristas, ¿no? Uno no se da cuenta muchas veces, pero uno es parte de un sistema que caza o que cría de esta manera y que mata también animales pasando una tarjeta de crédito en el supermercado, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Eso que comentas es bien interesante y sobre todo últimamente ha salido mucha información en torno a la carne, porque si bien está demostrado que su consumo nos deja ciertos nutrientes, también está demostrado que su consumo pues no puede ser tan constante y prolongado porque nos hace nos afecta en algunas cosas, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, parece que la argumentación en torno hoy a la carne va sobre la producción, como tú mencionabas, ¿no? La cantidad de animales que hay y la cantidad de abono que generan, bueno, los desechos de esos animales generan una contaminación muy fuerte. Y entonces parece que pues cuando nos metemos en el ciclo de consumo de carne y entre más carne consumimos, más animales se tienen que producir y criar, ¿no? Y por tanto mayor contaminación genera. Entonces, por eso últimamente también se habla de alimentos del futuro, ¿no? De la búsqueda de nuevas fuentes de proteína, ¿no? Hoy en día una de las fuentes novedosas de proteína son los insectos, ¿no? Se están haciendo harinas a base de insectos, se están haciendo, ¿cómo se llama? Algunos suplementos a base de insectos, sobre todo porque los insectos, entiendo, hasta donde entiendo también ahí la cuestión biológica y química, pues tienen una cantidad suficiente de aminoácidos como para suplir las proteínas que nos hacen falta a nosotros, ¿no? Y que consumimos directamente de la carne, ¿no? Entonces, bueno, esto que mencionas tú es interesante, lo de la crianza, no solo por cómo los crían, sino que ya las cantidades en las que se crían están desfasadas, son demasiadas, están generando demasiada contaminación. Y bueno, tocando directamente el punto que mencionas, me parece interesante porque hemos recibido muchas noticias, hay datos de cómo sí efectivamente modifican a los animales ya para que no se muevan,
para que básicamente puedan comer, sigan engordando, ¿no? Y en algún momento sean, pero ya son deformidades, es lo que nos dice la información, ¿no? Y sí, obviamente, pues la ética ahí estaría tratando de proteger a otra especie en donde el hombre ya la está manipulando, le genera seguramente una especie de sufrimiento, la especie pasa en un encierro, ¿no? Pasa en un encierro, se genera estrés. Muchos ecologistas hablan de todo este estrés que pasan cuando los están matando, cuando en el rastro están haciendo la cola y llegan al momento donde los punzan o los electrocutan, ¿no? Y es todo un proceso de estrés muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido quizá la caza sea algo más directo, ¿no? Porque hay cazadores que van, golpean donde el animal muere y pues no sufre, ¿no? Además de lo que comentabas, que va directo al consumo. Y pues sí, la caza en cierto sentido, no me atrevería a afirmar que es un deporte, pero sí es una actividad humana que ha permanecido desde antiguo, que sigue habiendo elementos y instrumentos para la caza. En varios países está regulado, se sigue practicando y sobre todo que la mayoría de los cazadores consumen directamente lo que cazan, ¿no? Claro. Sí, bueno, retomando un poco esto que venían diciendo, ¿no? Creo que había una pregunta por ahí que decía, por el tenor siguiente, que si básicamente el rollo de la comida era lo que nos daba una especie de unión. Creo, y ahorita retomo esto, ahorita les digo por qué quiero empezar por ahí para retomar su tema. Es parte, claro, que la comida nos lleve a ayuntarnos, pero precisamente más lo que nos lleva a juntarnos, y eso es dato antiguo, es precisamente la cacería, ¿no? Se reunieron los hombres para poder obtener una carne, un animal, que a lo mejor, por ejemplo, las famosas pinturas rupestres, ¿saben? Un elefantote con 4 changuitos ahí queriendo matarlo, ¿no? Es, creo, ahí donde empieza, de alguna manera, la sociedad, por llamarlo de alguna manera, y su desarrollo se transforma a lo largo de los años, e incluso esta cuestión de la cacería, como bien dice Gustavo, se termina transformando en la cuestión de la crianza y del mal uso que se da de los animales. Por ahí me hacen recordar una leyenda urbana que dicen que alguna vez entrevistaron a McDonald's porque salió que la carne que venden no es res y que el gerente o no sé quién ocupó la desfachatez de decir que si era res, era cosa lo que les vendías. Res, cosa del latín. Eso fue lo que respondió cuando le dijeron que no estaban vendiendo realmente carne o res, y él dijo, sí, estamos vendiendo res, les estamos vendiendo cosa, que es comestible. Y muchos de los alimentos que hay actualmente cárnicos, por llamarlos de alguna manera, jamón, salchichas y todo lo que consumimos con gran ahínco, son revoltura de cuanta cosa y que realmente a la larga termina siendo un poco contaminante para el cuerpo, ¿no? Y pensando en esa cuestión de la contaminación para el cuerpo, también por ahí algunas tradiciones dicen que precisamente el estrés que menciona Enrique al respecto con el asesinato de los animales, ahí sí habría que ver si sí o si no. Se supone que cuando uno lo consume también es afectado por ese estrés. ¿En qué sentido? Porque de alguna u otra manera la carne se empieza o hace ciertas cosas de las cuales yo no tengo entendimiento, pero supongo que con la química, por ahí los compañeros me pueden corregir, que posiblemente la química que pueda soltar el animal al momento de estar nervioso o tener ese tipo de sensaciones o sentimientos, si lo queremos ver así, podría producir que a la larga nos termine jodiendo el sistema comer demasiada carne, ¿no? Y pensando en eso, nosotros no estamos hechos para comer carne, dicen, ¿no? Que es más bien una cuestión que debe ser más plural la alimentación, no dejando obviamente la carne fuera como se piensa, o como algunas tradiciones también lo tienen, pero en general
la cuestión de ir comiendo los animales, al parecer, como dice Enrique, nos ayuda a algunas cosas, pero nos perjudica a otras. Por ahí Engels dice que el desarrollo del cerebro se le debe al consumo de la carne, no hay de otra. No obstante, también el hecho de que la carne nos llene de todas estas pasiones posibles del animal cuando lo matan, hace que a nosotros también, a la larga, terminemos siendo presas, creo, en ese sentido, o con esa charla que se tiene al respecto, presa de esas pasiones, ¿no? Y en general, al respecto, de repente pareciera que ya no comemos para saciarnos o para estar bien, sino que pensando en el cuidado de sí, como dice Enrique, sino que ya consumimos a lo bruto y entre más te sientas hinchado, crees que estás satisfecho, ¿no? Ahí en realidad no lo estás. Bueno, eso es como algo que quería. Claro, si me permiten, compañeros, bueno, les recordamos que estamos en vivo, hay bastantes comentarios, creo que le agradecemos a toda la gente que nos está escribiendo en estos momentos en el Facebook, hay mucha respuesta, lo cual nos da muchísimo gusto. Les mandamos un saludo a todos. Quisiera yo dar lectura a algunos de los comentarios que nos van a dar pie. Dicen, tengo entendido que hay distintas formas y procesos para obtener carne. Si compramos en supermercados, claramente va a ser un producto industrializado con un procedimiento similar al que describe el maestro Ballesteros. Alguien por ahí también nos dice, ya hay carnes hechas in vitro, sin necesidad del abuso animal, característicos de los mataderos, pero son extremadamente caras. Quizás en un futuro medianamente lejano pueda ser accesible al hombre. Aquí alguien también nos dice, granjas de cucarachas, hay información sobre su alto valor nutrimental. Bueno, es muchísimo, es muy interesante. Yo esto me recordaba alguna vez, escuché a alguien que mencionaba que quizás el primer síntoma de la civilización humana sea el hecho de comer la comida caliente. Y eso realmente me hizo me dejó mucho en qué pensar, ¿no? Cuando el hombre comienza a calentar su comida o a procesarla, ¿no? De alguna manera, ahí cambia sustancialmente todo. Y aunado a lo que decía aquí Ricardo, pues tenemos colmillos, ¿no? No olvidemos que los seres humanos desarrollamos colmillos, eso nos indica de alguna manera cierta vocación carnívora, ¿no? Sí, sí, esto que comentas es bien interesante porque es un debate. O sea, en verdad yo, en algún tiempo yo estuve muy metido en ese debate, ¿no? Y me percaté de que yo en algún tiempo practiqué el vegetarianismo, ¿no? Y conocí muchas personas que lo practicaban. Fue muy corto mi periodo, ¿no? Un par de años, un poco más, pero básicamente las personas que conocí y yo en este caso lo sostenía por dos argumentos, que son dos argumentos éticos. Uno se vuelve vegetariano o conoces personas vegetarianas, por un lado, porque guardan una ética para con los animales, es decir, están en contra del sufrimiento animal, ¿no? Y por otro lado, guardan una ética para consigo mismo. Hay un convencimiento de que las frutas, las verduras, las semillas, pues llenan mejor al cuerpo, ¿no? Lo llenan menos de toxinas, ¿no? Pero esto que comentas en cuanto a la cocción de los alimentos es bien interesante. O sea, imagínate el paso. El hombre, pues de entrada, sabemos que no manejaba el fuego, le costó un proceso manejar el fuego, hacerlo, tal y tal. Y luego el paso a la cocción de alimentos es todo un evento químico, porque el hombre a través del fuego transformó la materia, ¿no? El hombre estaba empezando a hacer química ahí a través de las cuestiones culinarias. Y por eso la cuestión de la comida es súper interesante, porque cuando puedes hablarla como arte, ¿no? Un plato excelente que te hace un chef, bueno, de esos que saben hacer ellos, ¿no? Pero la comida en sí misma, en la elaboración, es todo un proceso químico, donde tú mezclas sabores, sustancias, en este caso está de por medio el fuego, ¿no? La charla anterior hablaba que también ahora se emplea el nitrógeno líquido ahí para hacer algunos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión química, ¿no? Y el hombre da un gran paso ahí
tratando de dominar esta cuestión química. Y sí, ¿por qué diríamos que se vuelve propiamente humano cuando empieza a cocinar sus alimentos? Pues yo creo que tiene que ver con lo que plantearon en torno al hecho de si la comida fue nuestra primera forma de reunión. Bien lo dijo Ricardo, el hombre se reunía antes para cazar, entonces cazaba la comida, pero a la hora de cocinarla y de ingerirla, el hombre socializaba. Entonces, todo ese proceso de socialización, el cual la comida sigue siendo una manifestación fuerte de socialización, ¿no? La hora de la comida, cuando nos sentamos con varios, con los amigos, con la familia, ahí socializamos. Entonces, si es verdad que de alguna manera tanto la cocción de los alimentos como el hecho de antropológicamente haber formado una cultura para sentarnos a ingerir los alimentos y tener convivencia, estaríamos hablando de que la comida en este caso sería un factor de socialización del hombre, ¿no? ¿Y por qué diríamos que se convierte propiamente en humano? Porque es a través del intercambio entre nosotros, la comunicación, el intercambio de experiencias, la confrontación, como seres humanos nos confrontamos, discutimos, que nosotros socializamos. Y esa socialización es el medio por el cual nosotros aprendemos los valores de una comunidad, de un grupo, de la sociedad, le damos a conocer nuestros valores al otro. Entonces, eso nos torna más humanos, ¿no? Nos humaniza y cada vez nos vuelve más humanos, porque es a través de esa socialización donde nos podemos realizar como personas. Fíjate, bueno, con los comentarios que ya se están realizando, me causa ruido una cuestión acá, que al final de cuentas, al final de toda esta discusión, este diálogo que se mantiene en torno al consumo de la carne, en torno a la socialización de los individuos con la comida, ¿no? Y los restaurantes, por eso tienen mucha prioridad a la hora de que vas, como decían la vez anterior, para cerrar un trato, para reunirte simple y sencillamente para platicar, siempre es como un justificante la comida. Pero pareciera ser que el sentido ético del consumo se sigue manifestando en ese antropocentrismo, porque al final del día, si tenemos la vertiente de pensar el sufrimiento de los animales, seguimos explorando, pensando en el comentario que realizaron, porque me causó también mucho interés esta cuestión de las cucarachas, ¿no? Que también estaría en relación a lo que mencionaban de calentar la comida. No sé qué proceso, porque fíjense, no pensaría en el momento en el ir a mi cocina a tomar una cucaracha y comérmela, sino lo primero que me causó ruido fue, ¿cuál sería el procedimiento o el proceso de cocción o el proceso para que una cucaracha, pues, forme parte de nuestra alimentación, ¿no? Y en algunos casos de supervivencia se justifica la caza, la cacería de animales, en los lugares pues donde no se encuentran estos centros comerciales, donde nosotros también formamos parte de este sistema de consumo de carne, pues ellos también tienen que realizarlo. Y al final del día no pensamos tanto en el sufrimiento. Pienso que sigue habiendo por acá un tipo de egoísmo a la hora de pensarlo y se ve en distintos ámbitos, ¿no? Cuando un ateo se cree mejor que un creyente, cuando un vegano se cree mejor que un carnívoro, o cuando el que no fuma se cree mejor que el que fuma, y así sucesivamente. Entonces, parece que el discurso en torno al consumo de la carne siempre va a estar visto en ese plano, ¿no? Y olvidamos ese cuidado de sí, que fue con lo que iniciamos, ¿no? Perdemos el sentido del cuidado de sí. No estamos tan interesados todavía en la cantidad calórica de proteína, de vitamina que puede proporcionarnos algún alimento. Y esto también me recuerda mucho a las personas que se dedican a esto, ¿no? Estos profesionales del cuidado de la salud, que hoy en día les llaman fitness, ¿no? Que se dedican, ellos sí tienen un riguroso y estricto control de sus alimentos. Hay muchas personas que te explican el balance calórico de proteína y todo que puedes consumir al día con distintos tipos de alimentos. O sea, te van como que guiando de esa manera. Sin embargo, como también lo mencionaba Ricardo en la sesión pasada, pues en México no comemos, tragamos. Y eso lo pienso desde el punto de vista en el que nos vamos a la esquina de los tacos y ahí ya no pensamos en el sufrimiento del animal a la hora de echarnos una buena orden de tacos de su perro. Oh, claro. Camaradas, hay una cuestión aquí, bueno, ya le entramos por la ética, ya hemos ido incluso por varios caminos, pero desde hace rato hay una pregunta aquí que me llamó mucho la atención
y que yo estaba esperando el momento adecuado para hacerla. Me parece que puede ser un parteaguas en esta conversación, quizá podamos dirigirnos para allá. Dicen por aquí, ¿existe un concepto desarrollado desde la filosofía sobre el hambre? Y esta misma persona después nos comenta, bajo esa idea, ¿qué tanto se ha acercado la filosofía al área de la nutrición para acercar a las humanidades a la ciencia de la salud? En la sesión anterior, por ejemplo, se hablaba un poquito del hambre, ¿no? Del concepto del hambre. Yo creo que realmente muy pocos humanos la hemos sentido como tal. Habremos sentido el apetito, la sensación de que, bueno, a lo mejor no comimos nada en todo el día, pero sabemos que en la noche, tal vez aunque sean unos taquitos, nos podemos comer, una cosa así. Pero el hambre hambre, que quizás sea de varios días de no comer, de alguien en un bosque perdido, en un ambiente adverso, ¿no? Sin encontrar realmente comida o agua. Yo creo que en estos momentos de la urbanización, pocas veces se puede encontrar, ¿no? Pero abre una discusión interesante, ¿no? En ese sentido, yo sí quería preguntar concretamente cómo se puede aplicar un pensamiento filosófico a la cuestión de la gastrosofía, ¿no? O ya más en materia de la filosofía, por así decirlo. Bueno, me resulta interesante el planteamiento. Yo desconozco, filosofía es un mundo, ¿no? Como todas las disciplinas son un mundo, ¿no? Y normalmente uno que cultiva una disciplina, pues se dedica a alguna pequeña parcela, ¿no? Entonces, desconozco si exista como algún tratado sobre el hambre, un tratado filosófico. Seguramente hay una corriente en la filosofía, la fenomenología, que se dedica a describir estados afectivos. El hambre es un estado afectivo, ¿no? Es algo que padecemos, ¿no? Es un estado afectivo no tan cómodo, es de los estados incómodos, ¿no? No es como el estado de estar contento, feliz, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus características propias, ¿no? No me aventuraría a hablar mucho porque, insisto, no hay como una especie de línea ahí. No obstante, muy general, sí te podría decir lo siguiente. Creo que podría haber una relación fuerte entre la actividad por lo menos la del filósofo y el hambre, ¿no? Por algunos momentos creo que ese amor a la sabiduría, ese amor la aspiración a la sabiduría es muy parecida al hambre, ¿no? Es como estar vacío y querer ingerir, querer obtener para tener una satisfacción. En este caso no es una satisfacción plenamente corporal como lo sería la alimentación, ¿no? Es una satisfacción de carácter intelectual, pero yo vería ahí una analogía. Ahora bien, respecto de la relación entre justamente las humanidades y ahorita que comentaban la nutrición, pues es interesante y es urgente, ¿no? Los humanistas solemos ufanarnos de que formamos capital humano, ¿no? En términos capitalistas, pues, pero capital humano, ¿no? O formación espiritual, ¿no? O la Bildung, como le llamaban los alemanes, ¿no? Que es esta formación a través de la educación. ¿Por qué comento esto? Porque creo que las participaciones nos han dejado ver de alguna manera que el mexicano es un poco descontrolado en su nutrición, ¿no? No tiene como una disciplina, no tiene como hábitos o buenos hábitos alimenticios, ¿no? Una buena parte de la población, a la luz de la emergencia sanitaria, lo primero que brotó es que no sé qué porcentaje de la población resulta que viene arrastrando una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Y eso es algo delicado, ¿no? Y sobre todo porque entiendo que eres susceptible o más débil ante cualquier enfermedad, ¿no? Ya el hecho de padecer una crónico-degenerativa te pone muy débil ante cualquier otra enfermedad. Entonces, creo que ahí uno de los aspectos que pueden fortalecer esto es la salud, ¿no? Perdón que insista en esto de la emergencia, pero por ahí alguien me decía, es que cuando empezaba todo esto, yo veo que en Suiza o en Suecia, fue en Suecia, no los encerraron y allá pues dejaron que el virus les golpeara, ¿no? De frente. Le digo, bueno, pues yo lo que veo ahí a nivel superficial, sin indagar mucho, es que son personas, primero, muy fuertes, ¿no? Son descendientes de los vikingos. Y segundo, pues no los agarraron, o el virus no los agarró con la garnacha atravesada, ¿no?
como a los mexicanos, ¿no? Es cierto, o sea, veamos nuestros niveles de sobrepeso y podríamos entender muchas cosas. Ahorita que hablabas de la antropología, yo alguna vez yo tomé una optativa, mi licenciatura es en filosofía, pero tomé optativas en la carrera de antropología y el maestro nos decía, ¿no? De una investigación que le tocó hacer en la Sierra de Songolica y a mí me quedó muy grabado, ¿no? Porque dice que llegaban las jornadas de asistencia humanista, ¿no? Y asistencia médica y alimentaria hacia los lugares marginados. Y a él le parecía muy curioso cómo, aunque les llevaran de comer y variedad de comida y comida rica y nutritiva, le pareció curioso cómo los niños se acababan las tortillas y los kilos de tortilla. Y él no se lo podía explicar y decía, bueno, ¿por qué estos niños solo comen tortilla? Y entonces, cuando empieza a ver el contexto, empieza a ver la situación, se da cuenta del alimento que les llega. Están acostumbrados a comer frijoles y tortilla, entonces les ponen algo extraño y el niño lo rechaza. El niño sigue comiendo lo que come normalmente. Entonces decía el antropólogo, a mí me sorprendió ver cómo en cada comida se acababan, arrasaban con los kilos de tortilla y con los frijoles y dejaban ahí la fruta, la verdura, la carne, no la ingerían, ¿no? Entonces, bueno, ahí la enseñanza está en que este antropólogo, pues con sus conocimientos tenía que encaminar justamente hacia una cultura de la alimentación diferente en esa comunidad, sobre todo para el bien de las personas y el bien de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro caso, en la filosofía, se me ocurre que por el lado de la ética y el cuidado de sí, nosotros podríamos hacer una fuerte, digámoslo así, campaña o por lo menos hacer un fuerte proyecto en torno a esta cuestión de la alimentación, ¿no? O sea, creo que tanto la sociología, la antropología, la filosofía podrían ayudar en una campaña de concientización, de cambio de hábitos, de formas de alimentarnos, a ayudar en esta situación. Sí, bueno, como tal, tampoco tengo como mucha razón de que haya un tratado tal cual que vea a la comida como un problema filosófico. No obstante, actualmente Onfray tiene un texto que se llama El vientre de los filósofos, donde toma o retoma la cuestión de la filosofía por ahí con relación a la comida. No obstante, hay datos que es en Roma donde se empieza a tratar este tema ya como con cierta problemática más allá de los recetarios, y es hasta más o menos el Renacimiento con un jurista francés. Su libro, él se llama, bueno, se apellida Brillat-Savarin, y su libro se llama La fisiología del gusto, y en general, dentro del pensamiento de la comida, es pensado como un texto clave o principal para pensar el rollo de la comida, porque él es de los primeros que ya medita sobre el asunto de la comida como tal, en tanto que alimentación y todas estas cuestiones que hemos venido platicando un poco, excepto la cuestión de la granja, ¿no? Pero en aquel tiempo era en pequeña escala lo que hacían. No obstante, también ya tenían sus criaderos de animales, ¿no? Y por el lado de las humanidades en general, donde hay hincapié en el problema del hambre, o se puede encontrar como metáfora, si quieren, mucho en la literatura, ¿no? Y ya en el siglo XX, mucho más con ahínco en algunos estudios, pero ya de cuestiones más al rollo económico, al rollo sociológico o al rollo antropológico. Como tal, no hay hasta, como dice Enrique, el mundo de la filosofía es vasto, pero sí no hay como que alguien haya tomado la decisión puntual de empezar a hacer filosofía o pensar su filosofía desde el rollo de la comida como principal tema para hacer su filosofía. Bueno, y añadiendo a lo que están comentando ambos, voy a retomar un poco la cuestión del hambre, pero previo a eso, lo que mencionaba Quique, y con lo del comentario, ¿no? Si la filosofía por ahí tenga alguna línea dentro del campo de la nutrición, creo que esto debería tener cabida en este mundo multidisciplinario.
académico en el que, bueno, tenemos que estar también abiertos a conocer otras áreas del saber. Sin embargo, lo veo muy complejo, porque al final del día analizar esto de la nutrición y el consumo también depende de la actividad humana en diferentes contextos, ¿no? Si yo voy con el nutriólogo, estoy seguro que al saber mi hábito cotidiano de, no sé, un ejemplo, o si soy una persona que se la pasa sentada todo el día por el trabajo, que hace poca actividad física, pues seguramente el contenido nutricional, el contenido de alimentos que me va a proporcionar va a ser el mínimo, a diferencia de aquellos que están constantemente en el gimnasio, están constantemente haciendo actividad física, su consumo de proteína y consumo calórico va a ser excesivo, ¿no? Veía a estos deportistas, ¿no? Pensando en boxeadores, luchadores, en futbolistas, que incluso, bueno, este actor, ¿no? La Roca, que también fue anteriormente luchador, que es alguien que también cuida mucho su físico, pues él comentaba que por las mañanas su desayuno costaba de unos 10 hot cakes, ¿no? Sus 3 huevitos estrellados con bastante tocino, ¿no? Su batido ahí de proteínas. Y bueno, al ver esa cantidad de consumo de alimentos, pues digo, bueno, si yo como eso de entrada no me lo acabaría. Y segundo, no es el mismo beneficio que causaría a mi persona que le causa a él. O sea, todo depende de cada individuo también, este proceso que tenemos de procesar los alimentos a la hora de consumirlos. Y tomando en cuenta con anterioridad esta cuestión del hambre como un concepto que puede tomarse desde la filosofía, si lo vemos desde un punto analógico, es peligroso. Decía aquí que, bueno, veámoslo desde la filosofía con ese hambre de sentirse vacío, de querer conocer. Pero si lo tenemos en analogía con la comida, es peligroso el concepto del hambre porque a la hora de que nosotros pasamos varias horas en ayuno por cuestiones diversas, ¿no? Y de pronto tenemos que decidir qué comer, tenemos dos cosas, ¿no? La decisión de saber qué vamos a comer y si te ponen sobre la mesa verduritas, ¿no? Un caldo de verduras por ahí, o te ponen acá una hamburguesa con sus papas, su refresco, la persona con el hambre que tiene, pues no va, lo mínimo que va a pensar va a ser en algo que le cause algún beneficio, lo que va a pensar es saciar su hambre. Y además de saciarla con el placer de disfrutar esos alimentos. Eso por un lado. O bien, esta cuestión de que cuando tenemos hambre todo nos sabe bien. Digo, si en la filosofía llegamos a tener hambre de conocimiento, vaya a ser que tengamos ahí pues lecturas sobre cualquier tema que todo nos valga bien, hasta el de forma nos caería todo dar a la hora de leer sus notas. Y no es el caso. Creo que la filosofía tendría un buen campo que explorar, pero digo, lo mismo, desconozco muchísimo esa línea real que marcan desde la filosofía de la nutrición, pero pienso que sería peligroso y que no aportaría demasiado más que en el campo de la reflexión y el razonamiento. Desde ese punto de vista, la filosofía podía aportar, ¿no? Eso de la decisión, por ejemplo, el concepto de la decisión en esa rama. Ahora, perdón, sí, ahora que estabas mencionando esto, me pusiste a pensar en algo, que tiene que ver, bueno, si bien es que también fue una pregunta una línea ahí que yo le estuve dando vueltas a lo largo de la semana, ¿no? Y sí, es verdad, es difícil encontrar una línea filosófica, por lo menos formal, ¿no? Una beta ahí en el campo de la filosofía que se refiere al hambre o a la nutrición en general o al consumo de los alimentos, ¿no? Fuera de estos casos como específicos que ya hemos venido comentando. Pero creo que también esto, sobre todo ahorita me recordó, como siempre un poquito tendemos a verlo desde el punto de vista más occidental, una cosa así. Sí hay filosofías, quizás no formales, sobre la alimentación humana, ¿no? Esto por ejemplo, el veganismo, ¿no? O las filosofías, por ejemplo, orientales, que sí están encaminadas a llevar a las personas a un cierto régimen en el consumo de sus alimentos, ¿no? Y algunas, me recuerda a algunas más extremas. Yo he escuchado gente que me dice, no, pues es que esto es un proceso, va hasta que terminan alimentándose del sol y bueno, desgraciadamente sí los he conocido con serios problemas alimenticios, ¿no? Por realmente seguir una filosofía que los lleva o ideología o este tipo de cosas, ¿no? A una alimentación deficiente, ¿no? Quizá pudiera ser algo ahí curioso, si no desde la filosofía formal, sí hay filosofías encaminadas al régimen alimenticio, ¿no?
Sí, esto que comentas es interesante y sí, quizás nos omitimos hacer la distinción, ¿no? Cuando hablamos de filosofía nosotros, como fuimos formados en la filosofía occidental, damos por sentado Siempre. que es lo único, ¿no? No obstante, sí, el concepto filosofía se aplica análogamente a una forma de vida, ¿no? Ujú. Cuando le aplicamos este tipo de cosas, le aplicamos el concepto a una forma de vida, con ciertas ideas, con un estilo de vida, y efectivamente podríamos hacer pasar al vegetarianismo como una filosofía en el sentido de que es una forma de vida, ¿no? Y sí, en ese sentido, varias formas de vida sí incentivan, ¿no? Alguna reflexión sobre la alimentación, como lo es el caso del vegetarianismo, del veganismo, ¿no? De los frutarianos, porque eso se vuelve cada vez más extremo, ¿no? La fruta cae, no la cortas, entonces no la matas, el frutarianismo. De los vegetarianos hay dos tipos, los que consumen huevo y leche y los que no consumen huevo y leche. Los que consumen huevo y leche son los ovolácteos. Entonces, hay una serie ahí de, ¿no? Los que solo consumen lo que ellos producen, ¿no? También, Que cosechan ellos mismos, ¿no? también los que son orgánicos, ¿no? Que solo lo que están cosechando ellos para que no les caiga otro producto, tal y tal y tal. Entonces, bueno, ahí como tú dices, sí hay toda una filosofía en este sentido de filosofía, ¿no? No como una reflexión racional, argumentativa, que critica, que, ¿no? Sino que más bien está del lado de ciertas razones que le llevan a una idea de forma de vida, ¿no? Coincido contigo, todas en algún momento pueden ser benéficas, pero también todas en algún momento pueden ser perniciosas, ¿no? No sé, yo pienso en una condición física o condición de salud donde estés obligado a comer ciertos productos, ciertos alimentos, pues ahí no hay opción, ¿no? O sea, no es que pobre animal o no lo quiero matar o no quiero comer aquello, pues hay que comerlo, a final de cuentas es una prescripción. Pero bueno, vivimos en la era de la posverdad y en la era de posverdad también a veces importa muy poco el punto de vista médico, ¿no? Lo estamos viviendo ahorita, ¿no? A veces el médico dice, es que está pasando esto, y la gente, pues, digo, en un afán ideológico, como tú lo dices, ya no lo cree, ¿no? Ya no lo cree y ya se siente con la libertad de decidir otra cosa y de hacer otra cosa. Puede ser, ¿no? Yo no estoy tan seguro como para que los médicos tengan la verdad todo el tiempo. No obstante, pues son especialistas, estudiaron para eso y está complicado decir, no, ellos no tienen la razón, aunque me prescriba comer proteína, yo no la voy a comer mediante la carne, porque pues yo creo, leí que el hombre no está hecho para comer carne. Bueno, insisto, ¿no? Es complicado, cada uno tiene sus argumentos, pero sí, llega un punto donde a veces las personas adoptan tanto una ideología que les causa un mal en vez de un bien. No sé si alguien más quiera comentar al respecto o doy lectura a un comentario que hay por aquí también. Bueno, nos dicen por acá, sobre lo que dice Ibarra, es interesante analizar la relación del hambre en cuanto a necesidad humana. Con el comportamiento individual y colectivo, por ejemplo, se podría justificar el robo de alimento en situaciones límite de comer o morir. Bueno, yo lo que diría ahí es que en toda situación límite es difícil que seamos éticos. Claro. Es decir, si a mí me están golpeando, me están acosando, y yo tengo algo a la mano con que defenderme, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque estoy en una situación límite. Si llevo 4 días sin comer o que mi hijo lleve 4 días sin comer, seguramente lo voy a hacer. Estoy en una situación límite, ¿no? Entonces, hay algo muy curioso con la ética, ¿no? La ética parece que funciona. Todo el mundo podría ser ético cuando no hay una situación de dolor o una situación límite o de urgencia. Nos podemos comportar éticamente con el otro. Pero cuando hay una situación de urgencia, límite, está en riesgo la vida de alguien o de un tercero, es complicado ser ético, ¿no? Es complicado ser ético, ¿no? Digo, es mi punto de vista, pues creo que tengo argumentos para sostenerlo. No obstante, también está el otro punto de vista, donde tú tienes que ser bueno a costa de todo, ¿no?
y que es esa posición ética donde siempre se debe seguir el deber por el deber. No creo que, vamos, no afirmo que no sea posible, ¿no? Simple y sencillamente yo sí estoy convencido de que en situaciones extremas, en situaciones muy fuertes para alguien, cuesta trabajo ser ético, ¿no? Es difícil. Eso me recordó a una película que se llama Un hombre irracional de Woody Allen. Hay una escena donde el personaje, me parece que es Joaquín Phoenix, funge como profesor de filosofía y menciona lo siguiente, porque está dando clases de ética, y él dice, bueno, quiero que tengan en cuenta que todo esto es palabrería filosófica. O sea, pensemos en el imperativo categórico de Kant. ¿Realmente llevarías a cabo ciertas acciones? Por ejemplo, y pone un ejemplo, ¿no? Si tienes familia judía y llega la SS y tu imperativo, bueno, tu máxima es no mentir, ¿vas a decir la verdad a la hora de que te cuestionen si tienes familia judía? O sea, Situación límite, ¿no? Claro. todo lo que mencionabas, hay una situación límite en la que perdemos todo sentido de razón. Por eso decía, es cuestión peligrosa hablar desde el punto de vista tanto filosófico como analógicamente al hambre. O sea, todo está, parece que el concepto de hambre sí se va a ir a esos extremos o ese límite en el que las personas, digo, el hecho de que no comamos en 6 horas o que durante el día no hayas comido nada, eso no es una situación límite, ¿no? Pienso, como mencionabas, 4 días sin comer, dime qué harías si no tienes otra salida. Bueno, pues ahí vienen las excusas y las justificaciones del robo, ¿no? Del asalto, del secuestro, esto que orilla al ser humano a pensar irracionalmente y cometer ciertos delitos que están fuera de este razonamiento ético que estamos teniendo. ¿Qué pasó durante la pandemia, al inicio de la pandemia? ¿No? Con este egoísmo, me tocaba ver algunas noticias en Estados Unidos, ya ven que por allá sí son algo dramáticos, donde en los centros comerciales, cuando se informó del papel higiénico y el gel antibacterial, no, había personas con carritos llenos, ¿no? De papel higiénico y gel antibacterial. Sin embargo, hubo alguno que decía, piensa en lo siguiente, para que tú puedas tener el cuidado de tu persona, pues no debes acaparar el mercado de estos productos, porque para que No, todo también esté hubo sano, escasez de comida, también hubo ajá, escasez de comida, o sea, y necesitas que el otro esté sano también, porque si claro. eres el único, o puedes provocar por ahí algún tipo de delito, o simple y sencillamente no vas a evitar el contagiarte de esta enfermedad. Entonces, perdemos un poco esta cuestión. Sí existe el egoísmo racional, ¿no? Pienso en este concepto que tiene Ayn Rand, una filósofa, pero bueno, tendríamos que explorarlo demasiado para hablar sobre la filosofía de la comida y no salirnos de contexto y hablar de ética en términos generales, ¿no? Siempre mantenernos en el plano de la comida en este caso. Sí, claro, porque en ética hay muchas situaciones límite, ¿no? A veces que ya están fuera de la comida, por eso lo comento, ¿no? Por lo que decía Fernando. Porque también, por ejemplo, a veces muchos de las personas que cometen un crimen a veces lo justifican en el amor, ¿no? ¿Por qué robaste? Pues es que amo a mi familia y quiero que estén bien, ¿no? Entonces dices, bueno, no es un ejemplo de comida justamente, pero es una situación que en ética les llamamos situación límite, ¿no? Donde no es tan sencillo discernir por dónde va el bien, ¿no? Pero retomando solo, quiero hacer una acotación al comentario que hacía Fernando sobre el hambre y la filosofía. Yo lo veía, estoy de acuerdo con Fernando en que dice que justamente el hambriento a veces se puede conformar con cualquier cosa. No obstante, el filósofo, cuando busca la sabiduría, tiene una actitud salática, es decir, que nada lo llena, ¿no? Y justamente es parecido al hambre ahí, ¿no? Hay veces tenemos un hambre que comes y comes y comes y dices, sigo teniendo hambre, ¿no? Y me asombro y digo, bueno, porque estoy comiendo tanto, sigo teniendo hambre. Ya, El filósofo suele ya, ser así, porque el filósofo llega, se queda con una idea, esa idea le dura un mes y al rato ya tiene mejores argumentos para moverla y buscar más, y buscar más, y buscar más. A eso me refería justamente, ¿no? No tanto un poco al otro polo donde te satisfaces, porque justamente en este caso el filósofo siempre viviría con hambre. Y eso lo dice Platón en el banquete, cuando Sócrates relata el origen de Eros. Eros es una figura, Eros es el amor. En este caso, la filosofía es amor a la sabiduría. Pero Eros es hijo de Poros y de Peña. Poros es el rico, el abundante.
Peña es la que se la pasa penando, la precaria, la que mendiga, la que siempre está hambrienta, ¿no? Peña es la que siempre está hambrienta. Entonces, la unión de Poros y de Peña es lo que dan origen a Eros. Entonces, Eros tanto tiene del lado del padre, que es la inteligencia, tanto tiene como el lado de la madre, que es esa necesidad de hacerse. Entonces, el filósofo es aquel que ama justo la sabiduría para llenarse. Esa imagen platónica que dibuja en el banquete, ¿no? Como dicen por ahí, cuando se juntan el hambre y las ganas de comer, ¿no? Una cosa así. Exacto, exacto. Ahí es donde todo pasa. Ahí es donde... Tal vez, ¿no? tal vez me salga un poquito de la línea ahorita que estaban comentando, porque estaba bien interesante, pero no sé por qué me llamó mucho la atención recordando. Desconozco completamente, no soy completamente creyente, pero teniendo un país en el que posiblemente el 80% de los mexicanos son católicos, pero creo que estamos justo en una parte de la ideología religiosa en la que entramos en cuaresma, ¿no? En la prohibición de comer carne. No sé cuándo inició, pero según yo, y siempre me doy cuenta porque en los supermercados o ya así en los comerciales que te ponen, te empiezan a vender muchísimo pescado, mayonesa, galletas y eso, porque... Las alternativas, ¿no? Uh-huh. Ajá, las alternativas. Entonces, y aquí es donde uno se da cuenta que también el asunto ideológico no influye tanto, porque hay muchas personas que a pesar de sopesar esta religión, siguen consumiendo carne, cuando se supone que la misma indica la prohibición Claro, de claro, carne. ¿no? Hay unos que la siguen muy estricto, otros que son un poco más abiertos con sus prácticas, ¿no? Eso ocurre. De hecho, eso me recuerda al concepto de ideología de este Slavoj Žižek, ¿no? Que dice que es bueno, es como el decir las cosas para hacer lo contrario en lo oscurito, ¿no? Es como la doble moral. Al final él resume la ideología en eso, ¿no? Este, perdón, bueno, mire, ahora mencionabas una película y esto me recordó también a una película, yo sí quiero decirles, orgullosamente producida en el Ágora de la Ciudad. Es un documental que produjo un compañero precisamente de ahí de Humanidades, que es sobre el movimiento de los Freegan, del Freegan, e incluso es aquí en Jalapa. Y esto es el movimiento que recolecta la comida, no de desecho, pero sí que ya no se vendió, ¿no? Como de segunda mano, y que hay organizaciones de estudiantes principalmente visitando los locales, los restaurantes, para que no desperdicien la comida y se pueda reciclar toda las verduras que están buenas, todo esto que ya no se vendió de primera mano en los supermercados o en los comercios, y poder alimentarse, ¿no? Y pone de manifiesto, este documental me parece un trabajo muy logrado de un chico que se llama Arjuna Riquelme, fue producido ahí en el Ágora de la Ciudad, pone de manifiesto un montón de problemas en torno a la distribución de la comida, ¿no? Esta concentración que hay y esta realmente mala alimentación que tiene, por supuesto, la mayoría de la población, ¿no? Y en específico algunos sectores. Y que es un movimiento internacional, hay en todo el mundo grupos de friganismo o de frigans que les llaman. Está en el Ágora, aquí en los videos del Ágora de la Ciudad, si ustedes quieren verlo, lo tenemos colgado aquí en la página. Cuando gusten, solamente busquen en los videos que tenemos en el Ágora, eso lo presentamos hace como un año, pero ahí lo pueden encontrar, está abierto, o en Filming Latino, se los recomiendo mucho, un documental hecho aquí en Jalapa. Mira, qué interesante, sí. Yo había escuchado de esos movimientos, ¿no? O sea, en realidad a mí me interesaría saber cuál es el impacto real ahí, porque sí me da la impresión de que de repente queda demasiada comida, ¿no? O sea, uno va al supermercado y ve que compran y compran y ahí está la comida y dices, bueno, eso en 3, 4 días ya se echó a perder. ¿Qué pasa con todo eso, no? Y qué bueno que hay este tipo de iniciativas donde se pueda aprovechar y se pueda distribuir a los que les cuesta, ¿no? O no tienen este tipo de recursos para adquirir alimento, ¿no? Sí, salió de ahí de un comedor estudiantil ahí que tenían en Ah, Humanidades. mira, Uh-huh. me imaginé que por ahí iba, porque efectivamente en Humanidades tuvimos un comedor estudiantil donde los chicos, para abaratar la comida a los estudiantes, lo que hacían era eso, recolectaban pues los víveres, los insumos de supermercados, de mercados, donde, pues como tú dijiste, ¿no? Ya esta comida que está a punto de expirar y que ya saben que no van a vender, la regalan para la gente que lo necesita. Y sí, me parece que
pues ¿cómo llamarle? Porque no era un restaurante, era un comedor estudiantil, por así decirlo, gestionado por los mismos alumnos. Los alumnos hacían toda esta recolección, ellos mismos consiguieron quien cocinara, ¿no? Entonces me parece que son iniciativas muy interesantes. Asociaciones civiles hacen este tipo de labor también, ¿no? Que son los famosos comedores gratuitos, ¿no? Efectivamente, ellos también hacen recolección de este tipo de insumos para poder generar alimentos a las personas que no tienen, ¿no? Bueno, compañeros, ¿les parece bien si vamos cerrando, si vamos concluyendo ahí ya una ronda de comentarios finales, no sé, en torno a esto? Realmente tuvimos mucha participación, no pudimos leer todos los comentarios porque ahora sí fueron bastantes y muy extensos, pero les agradecemos a toda la gente que siguió esta transmisión y que participó aquí con nosotros. Vamos cerrando, si les parece bien, con un comentario final. No sé, Ricardo. Sí, retomando casi toda la charla de hoy y retomando lo último que dijiste, que nos hiciste entrar en razón al respecto de las filosofías paralelas a la filosofía occidental, me quiero hacer referencia precisamente a la China y precisamente al momento antes de que hay esta combinación que termina haciendo que China sea budista ahora. Al principio tenía una tradición completamente distinta, la tradición taoísta, que es una tradición que precisamente, como tú dices, ve la cuestión de la alimentación, tiene una cierta ideología, por llamarlo de alguna manera, que va sobre el rollo dietético, y entiéndase dietético aquí más como el rollo de aprender de alguna manera qué comer, cómo comer, y que eso que comamos no afecte al entorno en el que vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Sí tenían como que esta cuestión de si comer animales o no, pero realmente lo que ellos hacían como para quitarse un poco esta cuestión ética que al parecer subsiste hasta la actualidad y que tiene como mucho rollo al respecto de si es o no correcto comer animales, ellos no comían cierto tipo de animales, solo comían aves y res. Cerdo no comían por la cuestión misma del cerdo. Y precisamente iban haciendo una utilización de muchos o de varias cuestiones más naturales como plantas, frutos, semillas, todo siempre en búsqueda de una combinación perfecta para crear una longevidad, o lo que ellos pretendían, que es hasta el taoísmo, ya después de budismo, no sé, pero lo que se pretendía, y con todas estas cuestiones de los emperadores, es precisamente el emperador amarillo que crea un manual de medicina, y es en una parte de ese manual de medicina donde clavan el rollo de la dietética, pensada ya occidentalmente. Podremos pensar que ahí piensan la nutrición un poco en el cuidado, en el rollo del cuidado de sí y del cuidado un poco del entorno, más que nada en el rollo taoísta. No más, no lo puedo afirmar, aquí sí. Y lo que veo que nos podría pensar, que podemos pensar, perdón, del lado occidental con respecto de ellos, es precisamente cómo ellos pueden pensar una combinación que haga longevo al hombre, que le permita quizá, como ellos pensaban, no lo dije hace rato, perdón, alcanzar la inmortalidad. Y creo que también un poco en Occidente, y es Nietzsche quien retoma también la cuestión de la alimentación por su enfermedad, y esa la traslapa al pensamiento y empieza a ver que sí, que no puede ser bueno, tanto para el espíritu como para el cuerpo. En ese sentido, creo que la filosofía y en general el pensamiento humanista tendría ahora, o como creo que la semana pasada tú nombrabas, la responsabilidad ya de empezar a pensar este tipo de temas y estas problemáticas. ¿Por qué? Porque el mundo se globalizó, el mundo se capitalizó, etcétera, y tenemos, además de la comida, de la alimentación, la cuestión que trajiste hoy a colación, el hambre, ¿no? También tenemos que pensar desde la filosofía, el hambre, creo yo, y hace falta bastante camino. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos pensado como tal la cuestión de la comida, ¿no? Como preguntabas hace rato si hay algún tratado, creo que esa sería como que la tarea actual de no a fuerciori, pero sí tendría que ser
una parte importante del pensar filosófico. Eso sería lo que podría... Luis Capistrán. Sí, mira, complementando eso que menciona Ricardo, por ahí se escucha mucho la frase de si algo que vas a hacer el resto de tu vida es, o todos los días es comer, pues hazlo bien, ¿no? Y algo que influye demasiado es el capitalismo. Si entráramos en otra de las rúbricas, es la cuestión del capital económico, influye en el concepto del hambre. Y creo que ahí es donde da el clavo el hecho de que tengamos al alcance demasiados productos, que al final del día no los pensamos como algo nutritivo, sino como algo que va a saciar el hambre. Entonces, a pesar de estas etiquetas que van colocando, ¿no?, sobre el exceso de azúcar o exceso de grasa, lo que sea, eh, pues las personas lo omiten demasiado porque no hay esta forma de pensar realmente el consumo de la comida. No estamos haciendo eso del dicho, ¿no? De si lo vamos a hacer hay que hacerlo bien. Más bien lo hacemos por el mero placer del consumo. No estamos realmente preparados para tener una disciplina rigurosa en algo que causa un beneficio a largo plazo. Preferimos alimentarnos de comida que al final del día va a ser muy rica, pero que perjudica nuestra salud. Y por otro lado, bueno, omitimos esa parte. Y lo digo desde la experiencia. Ya me ha tocado, porque sí, recuerdo esos momentos en los que digo perfectamente que hay comida para saciar, ya está uno lleno y uno sigue comiendo por el placer, lo rico que sabe, pero ahí viene, ¿no? Lo malito después, y el problema es que en México, en vez de tener ciertos comerciales que nos eduquen a la alimentación, más bien nos venden comerciales en los que dicen, por el placer de comer más, hay que hacerse. Bueno, ya dije aquí marcas, pero siempre hay esos comerciales y siempre hay un sujeto, ¿no?, con dolor de estómago y ahí te mandan medicamentos o cosas, justo para que sigas comiendo, no para que haya un cambio en tu salud, sino para que sigas consumiendo lo más posible, ¿no? Y para eso hay muchas referencias. Entonces cierro con esta parte en la que sí, la filosofía, si bien tal vez no tenga una línea propia dentro de la nutrición, dentro de los alimentos, pero claro que es parte importante. Creo que sí hay que hacer un movimiento filosófico en referencia a la comida, a la alimentación. Con esto cierro. Comentario final, Enrique. Sí, gracias, Gustavo. Pues bueno, creo que voy a continuar un poco con la reflexión que hacen mis compañeros. Considero que la filosofía puede, en cuanto a capacidades instrumental, ocuparse de una reflexión en torno a la comida, a la alimentación. Estoy convencido de eso, ¿no? Incluso, no sé, un elemento de la comida como es el sabor, ¿no? Del cual se pueden derivar muchísimas preguntas filosóficas. Las cosas que nos saben ricas en sí mismas. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué a alguien le gusta y a otra persona no le gusta? ¿No? O en realidad nos adaptamos culturalmente a sabores que nos dijeron que son ricos y que probamos constantemente. Y entonces ve, simple y sencillamente con el sabor. ¿El sabor es constituido o las cosas tienen un sabor natural? No lo sé, por eso creo que la filosofía se puede acercar a estos temas, se puede hacer filosofía de estos temas, y es un poco lo que estamos experimentando, sobre todo con la columna esta que tenemos en la revista digital, y yo creo que puede abrir camino ahí, ¿no? Me parece necesario porque es un elemento cultural, es un elemento que rodea nuestra vida como hombres contemporáneos, ¿no? Ahorita Fernando tocaba la cuestión del mercado. Me parece que ahí es problema general de una ética del mercado, ¿no? Como están más interesados en vender que proteger al consumidor. Con la comida no es la excepción, ¿no? Con la comida no es la excepción. Yo creo que ocurre y ocurre fuertemente. Entonces, bueno, yo creo que podemos abrir camino filosófico con todas estas aristas, y me gustaría cerrar con un par de citas en torno a la comida, ¿no? Alguna vez, sobre todo Fernando, que hablaba ahorita, hacía hincapié en la cultura la escasa cultura que tenemos para tener una alimentación sana, ¿no? Y por ahí alguna vez escuché que el lema hay que comer para vivir y no vivir para comer, ¿no? Entonces, el alimento es algo que nos mantiene, ¿no? Pero
seamos realistas, a veces vivimos para estar come y come, ¿no? Para estar consumiendo. Y bueno, esto tiene un impacto indudablemente en nuestra salud. Y bueno, la segunda cita con la que me gustaría ya cerrar mi intervención es de Hipócrates. Hipócrates decía, procura que tu alimento sea tu mejor medicina. Ah, qué buena, ¿no? Qué bien, qué bien. Pues sí, chicos, muchas gracias. Ojalá, estaba pensando, ojalá puedan poner la liga. Me dicen que es virtual esta columna o esta revista que ustedes tienen, donde están escribiendo y reflexionando sobre estos temas. Yo creo que sería muy bueno compartirla aquí en los comentarios, o en los enlaces que tenemos aquí en esta transmisión, para que más gente pueda estar enterado de esto que ustedes están haciendo. Y pues yo quiero agradecerles mucho que hayan traído aquí al espacio de Filosofía en el Ágora todos estos temas tan interesantes, y que sin duda alguna tienen un campo ahí abierto de discusión, ¿no? A toda la gente, muchas gracias por seguirnos, por estar aquí, por participar con sus comentarios. Por supuesto que ustedes le van a dar una checada a todo lo que se escribió aquí en esta transmisión, y se los haremos llegar, y ojalá podamos seguir en comunicación, ¿no? Pues muchas gracias compañeros, ya nos despedimos de aquí, y pues les recordamos checar la cartelera del Ágora de la Ciudad y del Instituto Veracruzano de la Cultura, donde ya hay una oferta cultural importante en estos momentos virtual. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Hasta luego. Gracias al público. Adiós. Gracias. Igualmente, gracias por sus comentarios.